Cordial saludo, profesores y estudiantes de la Universidad de Pamplona. Somos estudiantes de la Universidad de Pamplona. El grupo está conformado por Datson Duan Rodríguez Calderón, Carlos Alirio Sierra Acevedo, Mario Fernando Becerra González y quien les habla, Juan Sebastián Rojas Álvarez. El día de hoy venimos a hablar acerca de los sensores de flujo, principios, bordes y la selección de estos sensores. ¿Qué es un sensor de caudal y flujo? Un sensor de flujo es un dispositivo que al ser instalado en una tubería permite determinar la circulación de un gas o un fluido. Los sensores de caudal recogen las velocidades del flujo de aire o líquidos y estos usan diferentes principios para la medición. Acá tenemos un ejemplo en el cual podemos ver una chumacera que está alimentada por aceite, la cual el aceite pues cumple la función de lubricación. La tubería no tiene un sensor, por lo cual hay un fallo y tiene como consecuencias un rozamiento excesivo y un desgaste en la chumacera. Al instalarle un sensor a este sistema, podemos ver ya el sensor con cómo funciona. Tiene la falla, el paso queda obstruido de aceite, por lo cual el sensor manda la señal y el sistema se cierra y entonces ya la chumacera deja de funcionar y así se evitan que hayan fallos después. Tipos de sensores de flujo. Estos son tipo apagado y encendido. Determinan cuándo está o no circulando un fluido, pero no miden el caudal. Entre los tipos de sensores de flujo se encuentra el de pistón, que es este, el de paleta y el de tapón. El sensor tipo pistón consiste en un pistón que cambia de posición empujando por el flujo circulante. El pistón puede regresar a su posición inicial por gravedad o por medio de un resorte. El sensor tipo pistón es el más común de todos los sensores y se recomienda para detectar caudales entre 0.5 y 20 litros por minuto. En él, el fluido entra por este orificio y empuja el pistón en dirección contraria al resorte. Cuando el pistón se aproxima al red switch, que es esta parte, el imán abre y cierra el contacto. Es decir, cuando entra el flujo en el sensor. Este es el sensor de forma comercial. El sensor tipo paleta. Este modelo es recomendado para medir grandes caudales. Su mecanismo consiste en una paleta que ubica transversalmente al flujo que se permite detectar. El flujo empuja la paleta que está unida a un eje y que atraviesa herméticamente la pared del sensor del flujo y apaga y enciende un interruptor. El sensor tipo paleta se emplea para detectar caudales superiores a los 20 litros por minuto. Y el sensor tipo tapón, este modelo es de uso general, es muy confiable y se puede ajustar para casi cualquier caudal. Su mecanismo consiste en un tapón que corta el flujo. Dentro del sensor, en el centro surge un eje que atraviesa herméticamente la pared del sensor y así este empuja el interruptor ubicado en el exterior. Esta es su forma comercial. Ya los dejo. Otros tipos de sensores de caudal de flujo está la placa orificio, que es esta, la tobera y el tubo Venturi, que es de una forma parecida, son de formas similares, el sensor tipo turbina, de flujos magnéticos y los ultrasónicos. Los dejo con mi otro compañero que les va a hablar sobre principios generales de la medicina. Bueno, buenas tardes, buenos días, compañeros. Ahora hablaré sobre los principios generales de medición y metrología. La medición es la determinación de la proporción entre la dimensión o el suceso de un objeto y una determinada unidad de medida. La dimensión del objeto y la unidad deben ser de la misma magnitud. Una parte importante de la medición es la estimación de error y análisis de errores. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud que elegimos como unidad, teniendo como punto de referencia dos cosas.
Primero, un objeto, que es lo que quiere decir que se quiere medir, y la unidad de medida, que es la que ya está establecida, ya sea en un sistema inglés, internacional o decimal. Al resultado de esto lo llamamos medida. Los caudalímetros vórtice. Los caudalímetros vórtice o de vórtice miden la velocidad del líquido con un principio de funcionamiento que se denomina efecto von Karman, mediante el cual se afirma que, que cuando el caudal pasa por un cuerpo escarpado se genera un patrón repetitivo de vórtices en remolino. Estos medidores son los únicos en el sentido que sirven, por decirlo así, para aplicaciones de líquidos, gases, de vapor y ambientes corrosivos. También pueden soportar presiones y temperaturas altas de procesos. Ahora daré como una explicación acerca de cómo funciona. Como, como cuerpo escarpado actúa una barra de vertido, es decir, o sea, como una obstrucción en la trayectoria del fluido, que esta hace que el fluido del proceso se separe y forme áreas de presión diferencial, que se denominan vórtices. Un ejemplo de esto podemos verlos en los vórtices que se generan en un pilar de un puente. Cuando el fluido, en este caso el agua, pasa por el pilar, después de haber pasado, se forman pequeños vórtices en el agua. A esto se le denomina como el vórtice. Y esta aplicación es la que utilizan también para el caudalímetros de vórtice. El sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico realiza mediciones mediante el uso de ondas ultrasónicas. El funcionamiento del sensor es simple. Cuando el impulso de onda encuentra un objeto, es reflejado y así es medido en distancia. Teóricamente pareciera complejo comprender que que es un sensor ultrasónico. Sin embargo, su uso en la industria es muy amplio. Este dispositivo es utilizado en el sector de materiales y su manejo, la industria de equipos móviles, detección y hasta en llenado de productos. Algunas aplicaciones son los sistemas de medición fiscal, las líneas de medición y control, generación de energía y minería y en las petroquímicas. El sensor ultrasónico funciona basándose en los principios acústicos. El sensor emite pulsaciones acústicas cortas a través del aire y de esta forma detecta los objetos, que después así reflejan estas ondas. Lo que mide el sensor, por así decirlo, es el tiempo que tarda en emitir el pulso y la recepción de este. Estos sensores son uno de los instrumentos de medición más confiables y eficaces, ya que casi todo tipo de material es capaz de reflejar ondas acústicas o sonido, por así decirlo, siendo que la medición sea más limpia. Un ejemplo de esto es en la detección de autos. En los estacionamientos usan sistemas de pluma, que es la barrita que utilizan para detener el automóvil. Necesitan de estos sensores, ya que cuando el carro se posa sobre este sensor, evita que la pluma baje y con esto pueda colisionar con el automóvil. Siguiente, compañero. Ahora los medidores de flujo másico tipo Coriolis. Los medidores másicos son equipos electrónicos capaces de determinar el flujo del producto que transita por el sensor, utilizando el principio de Coriolis. Estos equipos prueben medición de diversas variables, de forma simultánea como flujo másico, densidad, volumen, temperatura y concentración de contenidos de sólidos, por así decirlo, masa o flujo. Algunas aplicaciones de estos pueden ser en la medición de productos derivados del petróleo o en la medición de productos agresivos o contaminados. Los medidores de flujo, tipo Coriolis, mide la cantidad de líquido que fluye a través de un tubo en forma de U, como lo podemos ver en la imagen, que es llamado lazo, el cual es forzado a vibrar en su frecuencia natural. Algunas ventajas de esto son la alta precisión que posee, no posee partes en movimiento y puede llegar a medir densidad, flujo y temperatura. Gracias. Medidores de flujo de canal abierto. Tubo de Pitot.
el tubo de pitón nos permite determinar la velocidad a la que fluye un líquido en un canal abierto. Como por ejemplo tenemos un río donde el agua va en una sola dirección y es un fluido incompresible. Si se dispone de un tubo recto, un tubo en ángulo recto como el que se muestra en la figura, podemos fácilmente al calcular la velocidad del agua al entrar por el tubo, pues ya que se va a desplazar cierta altura mediante la ecuación que vemos, que nos dice que es velocidad al cuadrado igual a 2 veces la gravedad por altura. Principio de medición de caudal másico por dispersión térmica. Cuando se quiere una pérdida de carga mínima en las aplicaciones de medición de gas industrial, este dispositivo se muestra como una alternativa efectiva con respecto a las técnicas de medición tradicional, ya sea en el control de procesos, abastecimientos o detección de fugas. Sensores de nivel. Para esto, el método más común para medir el nivel de un líquido sería introducir una regla graduada y ver la longitud que queda mojada al ser extraída, pero no se presenta fácilmente para la automatización. En cambio, si utilizamos un flotador con una conexión mecánica, convierte el desplazamiento de la superficie libre en una fuerza o par y esta en un ángulo de giro. Otro dispositivo sería utilizar un flotador con una polea y un contrapeso, como se puede observar, y tienen básicamente el mismo principio. Otra forma sería medir la diferencia de presiones entre el fondo del dispositivo y la superficie del líquido. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los criterios que se deben tener en cuenta para la selección de sensores. Lo primero que se debe conocer detalladamente es el proceso o la aplicación en el que se va a utilizar el sensor. Las características a considerar en dicho proceso de aplicación son el medio ambiente. En esta característica debemos tener en cuenta la temperatura, la humedad, los gases tóxicos, la erosión, corrosión, las interferencias electromagnéticas, la presión, temperatura, el tipo del fluido, las características del fluido. Según la magnitud a medir, se debe tener en cuenta la margen de medida, exactitud deseada, la estabilidad del sensor y el tiempo de respuesta. Y según la característica de alimentación, la tensión, la corriente, la potencia disponible, la frecuencia. Y otros factores, por ejemplo, el peso, las dimensiones, la vida media, el costo de adquisición, la disponibilidad, el tiempo de instalación y el costo de mantenimiento. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.